¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Agenda Agrícola. Hoy día tendremos a tres interesantes invitados. Hablaremos de la Araucanía, el conflicto en la Araucanía con Mirta Casas, asesora de la multigremial de la Araucanía. Luego analizaremos la evolución de una empresa tan tradicional como Llanza con su gerente general José Luis Irarrázaval. Y por último, hablaremos con un maestro quesero que nos hablará del potencial del queso en Chile, Manuel Zamora. Lo invito a participarnos con sus comentarios y preguntas en @agenda_agrícola del Twitter y en el mail agendaagrícola@sna.cl. Soy Juan Pablo Mate y aquí comienza Agenda Agrícola en CNN Chile. Muy bien, amigos, para dar inicio a este primer bloque de nuestro programa Agenda Agrícola tenemos invitada a una asistente social. Ella trabaja hace más de 25 años relacionados con temas indígenas y es la asesora de la multigremial de la Araucanía. Bienvenida, Mirta Casas, a nuestro programa. Muchas gracias, muy amables. Mirta, llevas muchos años en el estudio de todos los temas indígenas. ¿Cuál es tu motivación inicial, la asistente social que trabaja estudiando los temas indígenas? ¿Dónde nace esa motivación? Desde muy joven, en la universidad, tuve que hacer una práctica que tenía que ver con el mundo rural. Y fue un espacio que generó en mí mucha motivación en la Araucanía. Y desde todos estos años he podido tener acceso a trabajar con el mundo rural, indígena y no indígena, tanto con el sector privado, con el sector público y también con agencias de cooperación internacional. El ámbito rural es algo que me gusta mucho. Trabajé también con empresarios agrícolas de la Araucanía en programas de transferencia tecnológica de INDAP, estableciendo también políticas públicas en el tema de género desde el CERNAM a las mujeres rurales. Y bueno, hace 8 años convocada, invitada por la multigremial, los 8 gremios productivos de la Araucanía, para tratar de colaborarles en este tema tan complejo que es el mal denominado conflicto mapuche. Justamente, Mirta, evolucionas tú del estudio de los temas indígenas a estudiar en verdad el conflicto, de como dices tú, un mal llamado conflicto de la Araucanía. De alguna manera ha sido una consecuencia de lo que se está viviendo. ¿Qué es lo que pasa hoy día en la Araucanía? ¿Cuál es el conflicto este? Bueno, imagínate que el año 2008, cuando empecé a colaborar con la multigremial, habían 38 delitos de connotación indígena denunciados ante Fiscalía y Carabineros, y eso ha ido en un repunte enorme en estos últimos años. Nosotros damos a conocer a la opinión pública, a las autoridades, a las policías, etcétera, un instrumento que se llama el barómetro de conflictos de connotación indígena y lamentablemente es Vamos a revisar después unas cifras del último barómetro. ¿Sí? Muy bien, es el único instrumento desde la sociedad civil había sido que estaba midiendo precisamente este tipo de conflictos. Medimos anual, semestral y trimestralmente la situación ya en 3 regiones. Comenzamos en la Araucanía, hace 3 años estamos haciendo el barómetro en la región del Biobío y este año comenzamos a hacer el barómetro en la región de Los Ríos. Todo esto por anuencia de las fiscalías regionales. O sea, ha tenido que ir ampliándose el estudio del conflicto de la comillas Araucanía cuando ya es mucho más que eso, ¿no? Nosotros hace un par de años ya veníamos advirtiendo de manera propositiva de cómo tratar esto en las regiones, sobre todo en la provincia de Arauco, en la región del Biobío, y también estábamos observando por denuncias y noticias y también por conocimiento de algunos socios, de algunos gremios, sobre todo agrícolas del sur, que las situaciones de conflictividad con connotación indígena ya estaban llegando a los ríos y otras regiones. Por eso tomamos la decisión técnica. Este instrumento pretende de todas maneras generar un apoyo técnico a las autoridades, a los gremios, a la ciudadanía en general, para medir y sobre todo para prevenir. Nosotros no somos las policías, nosotros no somos inteligencia, sin embargo, de manera modesta, pero bastante certera, damos a conocer lo que está pasando. Constatar los hechos. Vamos a mirar en pantalla, Mirta, para explicarle a los televidentes justamente uno de los gráficos del último barómetro. Ahí pueden ver, ¿no es cierto?, una comparación año 2014-2015, entre enero a junio, cómo aumenta de un año a otro el conflicto, las denuncias más bien de hechos violentos. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo se explica ese aumento que entiendo en torno al 40%, ¿no? Así es. Bueno, nosotros quisiéramos tener la respuesta a eso, sin embargo, de lo que podemos inferir frente a situaciones variables que inciden en el conflicto.
Hay que pensar que en general hay un grupo de personas que si bien son minoritarios, y siempre la gente dice, las autoridades, los parlamentarios son minoritarios, sin embargo ese grupo minoritario, nosotros decimos, ha tenido arrodillados a varios gobiernos, hay un sentimiento de impunidad, hay una relación entre el sector justicia, que lamentablemente no está dando las luces y sobre todo castigando como la ciudadanía pretendería. Hay una serie de motivos y sobre todo estamos viendo que en definitiva la política de entrega de tierras, que todos los gobiernos, y en esto nosotros insistimos, todos, de todos los colores políticos, no quieren asumir que la política de entrega de tierras es un rotundo fracaso. En general se está entregando... Que está sustentado en la ley indígena del año 91, ¿no? La ley indígena se pensó en entregar lo que significa las reivindicaciones de tierras de algunas comunidades a propósito de algún desmedro de los títulos de merced. Sin embargo, eso varió, eso amplió y en definitiva se acuñó un concepto de comunidades en conflicto de tierras y se sigue entregando tierras y sobre todo a comunidades violentas. Entonces hay un tejido lamentable en donde ni las decisiones gubernamentales de los distintos gobiernos, ni las decisiones judiciales de los tribunales, ni la capacidad del sector inteligencia de las policías ha generado que en definitiva la ciudadanía sienta de que se castiga a la gente que está en esto sin distingo de etnia, si es mapuche o no mapuche. Estos hechos violentos que aparecen que aparecían en la gráfica, Mirta, ¿qué son? ¿Cuáles son esos hechos violentos que aumentan un 40% en el primer semestre de este año respecto al anterior? Bueno, la tipología que con el barómetro nosotros medimos se trata de incendios, amenazas, usurpaciones, etcétera, y lamentablemente sigue siendo el incendio el instrumento más utilizado para amedrentar ya sea agricultores y a parceleros, ya sea contratistas forestales y trabajadores, carabineros también denuncia, personas mapuches hace 3 años también están denunciando, es el incendio, la usurpación y la amenaza los 3 delitos más evidentes y denunciados. Hay que pensar, por ejemplo, que este primer semestre en las 3 regiones sumaron 85 incendios, de esos 15 de casas, tanto en Biobío como en la Araucanía y los ríos. Entonces hay una situación de violencia desatada en donde las víctimas se sienten muy solas, muy abandonadas y si bien los distintos gobiernos recurren a algunas medidas, no dejan de ser solo paliativas y finalmente hay una sensación de que la gente que está claramente organizada, que hace actos planificados, que tiene una connotación ideológica porque en el momento que hacen estos actos o gritan consignas en otra lengua o dejan rayados o mencionan que es por reivindicación de tierras o lo que ellos llaman también la libertad de los denominados por ellos presos políticos. Entonces hay una conjugación concreta y un aumento por factores políticos principalmente y de acceso y de manejo de la justicia y de las policías. Al inicio, Mirta, me decías mal llamado conflicto de la Araucanía. ¿Cómo lo llamarías tú? ¿Qué es esto? Lo hemos dicho hace años, lo han dicho políticos, esto ya no pasa más allá de ser un conflicto social, esto es más allá de la pobreza, sin duda que la pobreza es un factor que incide fuertemente para que grupos sociales y grupos humanos, pero sin embargo este es un tema más bien político, se ha ideologizado, nosotros lo decimos con mucho respeto, cuando decimos esto no estamos atacando a ningún pueblo originario del cual somos orgullosos como nuestro país, pero en definitiva el indigenismo, la ideologización de ciertos factores hace que esto sea un conflicto eminentemente político. Son los políticos, son los gobiernos, son los parlamentarios los que no han sido hasta el día de hoy capaces de tomar medidas de fondo. Se actúa paliativamente, se generan apoyos económicos a ciertos sectores que se creen que con esto pudieran terminar con la violencia y nosotros lamentablemente hemos sido testigos y comprobado como cualquier ciudadano que inclusive cuando hay apoyos gubernamentales estos grupos violentos, estos dirigentes no merman en su ideología y en sus actos. Y es, me dices un conflicto político, ¿no es también un conflicto delictual, un conflicto terrorista incluso?
Nosotros hemos ido observando, bueno, es un tema complejo, a ninguna autoridad de este país le ha gustado nunca que nosotros manifestemos, a nosotros menos nos gusta, pero es así, de que en la Araucanía y en el sur de Chile hay actos terroristas. Hemos estado escuchando constantemente abogados, intendentes de diversos que lo niegan. Nosotros entendemos que eso pudiera ser para no repercutir negativamente la imagen del gobierno al exterior. Sin embargo, las víctimas y la ciudadanía sabe que actos en donde hay grupos fuertemente organizados, generan planificación, pretenden modificar decisiones políticas de los gobiernos, hay tras de ellos una ideología, eso en cualquier parte se llama terrorismo. Hemos visto sabotajes de trenes la semana pasada, ya lo vimos el año 2013, entonces en general lo lamentamos, pero es así. Ahora, dentro de esta ideologización y de actos terroristas, lamentablemente hemos ido viendo que también se va desarrollando un nivel delictual que se esconde tras la denominada causa indígena. Cuando uno escucha a las víctimas o ve, digamos, las situaciones de denuncia, uno puede observar de que hay actos delictuales muy complejos. Sin embargo, hay una connotación ideológica, es de ribete indigenista, político, y eso hace. ¿Y esos actos delictuales se persiguen, se investigan? ¿Hay algún control a tu juicio? ¿Qué pasa con las autoridades policiales, judiciales, incluso gubernamentales al respecto? Bueno, nosotros hemos visto que todos los gobiernos, después de algunos análisis que ellos hacen, algunas veces se querellan contra situaciones, contra actos muy violentos. Sin embargo, en la ciudadanía, lamentablemente, ya nos damos cuenta que las querellas no pasan. Quisiera equivocarme y ojalá este gobierno muestre algo diferente, pero en definitiva no pasan de ser querellas en donde se va con los medios de comunicación, se interpone la denuncia y la querella en sí, contra quienes resulten responsables, cuestión que en estos actos es sumamente difícil también probar, y finalmente quedan ahí. El trabajo de la Fiscalía se ha puesto bastante difícil, porque en general por las situaciones en contra de los testigos protegidos, tanto en la provincia del Biobío como en la Araucanía, la gente tiene mucho miedo a generar denuncias más efectivas, a manifestar en quienes sospechan, y frente a esas situaciones ni las policías ni muchas veces los fiscales pueden atribuir y generar mayor trabajo frente a buscar a los culpables. Hay una alta impunidad finalmente, Mirta, entonces. Lamentablemente, Juan Pablo, ese es un sentimiento que está imperando por lo menos los últimos 3-4 años, y es muy lamentable. Ya se ha ido avanzando respecto a que la gente se atreve a denunciar, manifestar por qué es esto. Sin embargo, estamos escuchando ¿eso explicaría también de algún modo esas alzas en el barómetro, que más gente está denunciando lo que está ocurriendo? No necesariamente, porque estamos viendo mayor cantidad de actos específicos, ¿no? Estamos viendo mayor cantidad de usurpaciones, estamos viendo mayor cantidad de incendios, estamos viendo mayor cantidad de movilizaciones coordinadas en distintas comunas. Piensa que este último barómetro estableció que en 26 comunas del sur de Chile hay actos de connotación indígena, 26. De violencia, 26. Entonces, la gente no solamente se está atreviendo, sino que lo hace porque efectivamente ahí está sucediendo. Hay una cifra negra que nosotros no manejamos respecto a la gente o empresas que por distintos motivos no se atreven a denunciar. Así que podría ser mayor inclusive de la cuantificación que nosotros tenemos. Ahí también he escuchado y he estado en varias oportunidades en la región, sin duda alguna. Hay zonas realmente, y para que tú le expliques a los televidentes, donde no se puede ingresar, Mirta, o es francamente peligroso ingresar. ¿Eso ocurre hoy día en estas regiones? Lamentablemente sí. Ahora, hay que tener mucho cuidado en establecer también de que esto sucede solo en lo denominada zona roja, ¿no? La zona roja ha sido denominada por mucho tiempo, principalmente en el norte de la provincia de Malleco, Ercilla, Collipulli. Ahí sin duda que ya mucha gente no se atreve a ir. Pensemos que ahí hubieron desplazados, muchos parceleros, más de 40 familias de parceleros que se desplazaron por obligación y por necesidad y solicitud de las fiscalías, se tuvieron que ir a otras comunas, a otras regiones, y ahí es muy difícil ingresar.
Yo soy asistente social, soy una mujer que siempre ha tratado de no solamente estar en terreno, sino que buscar fidedignamente desde la base primaria, digamos, de la información para informar bien a los presidentes de los gremios y a la ciudadanía. Hemos estado constantemente una vez al mes ingresando y te diré que este último tiempo, por lo menos desde el mes de marzo, no he podido ingresar porque en general las recomendaciones tanto para los funcionarios de empresas, tanto para funcionarios públicos, como los mismos carabineros a uno le dicen... O sea, ¿incluido policía tampoco? Incluido policía, le dicen, señora Mirta, trate de dar vuelta por otro lado. Y ahí uno dice, los derechos humanos en nuestro país son diversos y uno de ellos, las libertades individuales, dice el libre tránsito. Y hay mucha gente que no puede transitar. Hemos tenido un desmedro a los derechos humanos como es la libertad también de asociación. En esa zona se han quemado 6 sedes sociales en donde se juntaban los parceleros, también personas mapuches, donde recibían a la gente de Prodesal, donde recibían... Te iba a preguntar justamente, Mirta, ¿quiénes son las personas o los grupos que han sido atacados o que han sido víctimas de estos hechos delictuales? En la región del Biobío principalmente y en la zona sobre todo de Cañete, Tirúa, que son zonas realmente hermosas. Yo viví ahí, te puedo decir que ahí hay una zona preciosa, un turismo emergente muy importante, donde hay gente muy, muy trabajadora, muy buenas personas, pero ahí lamentablemente estos actos finalmente se perpetran mayoritariamente contra empresas forestales y mayoritariamente contra los contratistas y los trabajadores. La gente en este país se tiene que enterar, aquí no se está atacando a grandes transnacionales ni a empresas que tienen que ver con el capitalismo inhumano, etcétera. Aquí se está atacando a pequeños empresarios, a contratistas y finalmente a trabajadores forestales. En la Araucanía y en los ríos, el actor más violentado sigue siendo lamentablemente los agricultores y pequeños parceleros que nosotros observamos desde el año 2012. Los atacaron, quemaron sus casas, les robaron sus animales, generaron un clima tal que finalmente tuvieron que irse. Yo creo que esta es una de las situaciones más penosas que sufrimos, es que el miedo que se ha infundido ha ido ganando espacio. Ya la gente no va a visitar a sus familiares al campo. Hay mucha gente que dice, mira, ya no recibo a mis nietos, y esto no te lo dice solamente la señora dueña de un predio más grande, te lo dice la parcelera, te lo dice el contratista que dice, mira, se me están yendo los trabajadores y finalmente no sé cómo seguir invirtiendo. En definitiva, el ambiente que se vive, y no solamente pensemos en un ambiente proclive a la inversión, al desarrollo, a generar nuevas empresas o crecimiento en los temas agrícolas, sino que en verdad también el ambiente desde el punto de vista social, de relaciones humanas, está francamente quebrado, a tu juicio. Piensa que hay, después de los incendios y usurpaciones, la amenaza es el delito más denunciado. Te llaman por teléfono, te dejan panfletos, te van a rayar las paredes de la casa. Hemos visto cosas muy fuertes. Vimos hace años atrás cómo se maltrataba, cómo se mataba animales completos. Nunca hemos escuchado... Hay fotografías que yo he visto, Mirta, que probablemente no mostrar en pantalla es francamente duro, pero es una realidad tremenda. Y es así, todavía este año en el verano todavía pudimos ver que a las 8 de la mañana un grupo que entró a una usurpación donde la familia Lutzinger-Pauli no trepidó en degollar un vacuno. Entonces, el miedo, y ahí frente a la gente dice los trabajadores, los administradores, las trabajadoras de casa particular, también ahí sufren. Entonces, es una realidad que la gente no quiere ver. Mirta, yendo un poquito al origen, hablábamos de la ley indígena del año 91 y el desmedro. ¿Por qué nos explica a los televidentes qué significa esto del desmedro, que supuestamente la ley pretendió acudir a aquella desmedro, haga la redundancia, fondo que tenían los pueblos originarios? Bueno, hay que contextualizar en la historia en general de que hay diversos tipos de gobierno, hay un contexto político, hay distintas formas en que los gobiernos desde a fines de 1800, 1925 en adelante, trataron de ver y manejar la situación de las denominadas y así tierras indígenas. El título de merced es el instrumento más antiguo y el que todas las leyes le han dado la conciencia, digamos, de que es el instrumento
mayor de efectividad frente a demostrar propiedad frente a tierras. Lamentablemente hay ciertas situaciones, en ciertos momentos en donde por distintas razones, y ahí hay responsabilidades de privados, hay responsabilidades del Estado, en que en general se han generado situaciones de desmedro en ese título inicial. Perfecto. Y la ley indígena implicó, veamos eso, y frente a tu desmedro, que pueden ser 30, 60, 20, 80 hectáreas, trabajemos. Lamentablemente eso no fue así, se estableció el conflicto como concepto, y hoy en día ya no es solamente el título de merced. Piensa que nosotros sabemos, se ha hecho un seguimiento, se ha entregado 3 veces a veces a comunidades violentas más tierra sin tener desmedro. Lo hemos visto en Ercilla, lo vimos también este año en Freire. Entonces se amplió eso malamente porque se ideologizó el concepto en sí. Bueno, Mirta, la verdad que no hay duda alguna que este es un conflicto francamente difícil, duro, complejo, con muchas aristas, en que una vez más, lamentablemente, la institucionalidad de alguna manera no ha respondido lo suficiente cuando lo que realmente se requiere, ¿no? Yo, desde aquí, de estas pantallas, espero que esto vaya un camino positivo, un camino de evolución. Probablemente lo que ha ocurrido la semana anterior con la marcha de los camioneros es espero fondo, a lo mejor un quiebre, un hito, digamos, que puede marcar más que, o lo principal, un sentimiento de paz, de diálogo, de construir. Así que esa es la invitación, ojalá así lo logremos. Mirta, que te quiero agradecer tu participación en el día y toda tu información. Muchas gracias, agradecer esta posibilidad, agradecer a cada uno de los gremios agrícolas que desde Chillán al sur están siempre colaborando con este trabajo, y sobre todo dar fuerza a los miles de agricultores, a los miles de parceleros que hay en el sur de nuestro país, porque vivimos en una tierra hermosa y queremos todos paz para el sur de Chile. Así es, estupendo. Muchas gracias, Mirta. Bueno, vamos a una pausa y luego volvemos con el gerente general de Yansa. Muy bien, amigos, para continuar con nuestra agenda agrícola hemos invitado a un ingeniero civil en la agricultura. Bueno, él es gerente general de empresa Yansa. José Luis Irarrázaval, bienvenido a nuestro programa Agenda Agrícola. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, José Luis, cuéntanos el mundo de la remolacha. Interesante mundo. Hoy día es un mundo, entiendo, alrededor de 20.000 hectáreas. ¿Cómo llega un ingeniero civil al mundo de la agricultura, al mundo del azúcar en nuestro país? Bueno, es muy interesante. Yo soy ingeniero civil industrial químico. La industria azucarera tiene muchos procesos ya que están asociados a la industria química, procesos de transferencia de calor, procesos energéticos, etcétera, y por lo tanto hay una cercanía muy grande entre lo que fueron mis estudios y lo que es el trabajo que hacemos en Yansa. Ahora, claro, la parte agrícola no es parte de mi área de expertise. Ya, pero pisa los terrones, ¿eh? Cercanía hay, ya, y he ido aprendiendo a lo largo del tiempo. La remolacha he tenido que aprender y aprendí aquí en Chile. Yo tengo experiencia en el negocio azucarero, pero tenía experiencia en el negocio azucarero a partir de caña. Y llegué a Yansa hace cerca de 10 años y ahí tuve que conocer la remolacha. Ahí fue, por primera vez conocí la remolacha y por primera vez conocí una fábrica de azúcar de remolacha. Es interesante. Sin duda alguna. José Luis, 60 años ya de historia de esta compañía, entiendo, nació desde la Corfo, justamente un impulso de Corfo para desarrollar un cultivo nuevo en el país, la remolacha, y la verdad que tal vez sacamos una fotografía, no sé, hace 70 años, pero sí hace unos pocos años, a lo que hoy día, tanto empresas de Yansa como los agricultores que se relacionan con Yansa, yo creo que ha habido un cambio radical. ¿Por qué no nos cuenta un poquitito cuáles han sido esas evoluciones, digamos, esos cambios? Por ejemplo, yo sé, los agricultores remolacheros tienen récords mundiales de producción de remolacha por hectárea. Bueno, hace poco más de 60 años Corfo determinó que la remolacha tenía potencial en el país, que daban las características de la tierra y del clima que teníamos en la zona centro-sur del país, la remolacha podía ser un buen cultivo. Y por lo tanto se decidió hacer inversiones para propiciar el cultivo de la remolacha y su procesamiento como una forma de fortalecer la economía de zonas agrícolas que estaban un poco deprimidas. Ahí se hacen las plantas.
En esa época se construye la primera planta, que es la planta de Los Ángeles. ¿Ya? Y después, bueno, se construye de más plantas. Hay después un proceso de privatización de la industria. Se pasa a comienzos de los 80 por una situación muy difícil cuando una de las compañías que era dueña de alguna de las fábricas azucareras que había en el país quiebra. En ese entonces Kraft quebró. Fue un símbolo de la depresión que hubo a comienzos de los 80. Y después entonces se retomaron el funcionamiento de las plantas, fundamentalmente entre Curicó y Osorno. El cultivo de la remolacha es un cultivo que ha estado amenazado ya por la competitividad de la caña y ha obligado a investigar para poder buscar mejores rendimientos y tener costos que sean competitivos. En la caña no ha habido tanta investigación como en la remolacha y esto ha hecho que el progreso que ha habido en los rendimientos de la remolacha sea notable. O sea, cuando hablábamos, tú decías hace unos años, estábamos hablando que se producían cerca de 50 toneladas por hectárea. Hoy día los promedios están por sobre las 100 toneladas por hectárea. Vaya. Es increíble como hoy, con menos hectáreas que las que teníamos hace 10 o 15 años, estamos produciendo virtualmente la misma cantidad de remolacha y algo más de azúcar de lo que producíamos. ¿Cuáles han sido, a tu juicio, José Luis, las claves para conseguir ese impresionante aumento de rendimiento a nivel de los campos? Yo diría que hay 4 o 5 puntos fundamentales. Uno es una adecuada selección de variedades. Yo creo que el trabajo en la selección de las variedades que son más adecuadas a la realidad del campo chileno permite incrementar el potencial del cultivo. Segundo, el riego tecnificado. El buen uso del agua, en tiempo, en cantidad, es fundamental para el potencial del cultivo. Hemos visto que el uso de riego tecnificado incrementa los rendimientos, números que van entre 20 y 30%. Esto es clave. Después, hacer bien las cosas y a tiempo. O sea, los cultivos requieren trabajo. La oportunidad en la agricultura es fundamental. Hacer bien las cosas y hacerlas a tiempo. Eso ha sido un tema importante. Y lo otro es el adecuado uso de insumos. Creo que el trabajo que hemos desarrollado con los agricultores en la selección de los insumos que son más adecuados para potenciar el cultivo y para mantener a raya los costos del cultivo también ha sido un factor fundamental. Y después la transferencia tecnológica. Nosotros tenemos un área de investigación y desarrollo, ¿ya? Todos los años estamos haciendo estudios, tenemos un protocolo muy estricto de validación de técnicas de cultivo y de uso de insumos. Y este protocolo se sigue al pie de la letra y nos ha permitido determinar cuáles son las mejores prácticas y cuáles son los mejores insumos, los cuales son traspasados a nuestros agricultores. Me gusta, José Luis, al escucharte, fondo hablas de somos, hacemos, o sea, finalmente estás expresando un encadenamiento entre la parte industrial y el agricultor. ¿Cuán fuerte, cuán desarrollado está ese encadenamiento y está sustentado en qué, a tu juicio? Yo creo que lo básico es tener claro que nuestras fábricas viven de los agricultores. Nuestras fábricas no viven sin remolacha. Y nuestro trabajo es hacer que los agricultores sean eficientes para que, de forma que nosotros, siendo competitivos con el azúcar importada, podamos tener agricultores que sean rentables. Y ese es un trabajo que tenemos que desarrollar en conjunto con los agricultores. Nosotros a la vez también somos agricultores. Parte de la superficie con remolacha ya la cultiva Yansa. Y esto nos ha permitido conocer el cultivo y nos ha permitido desarrollar técnicas que luego hemos pasado a los agricultores y que han sido muy bien recibidas. Y probablemente se van superadas. ¿Algunos agricultores que han superado los rendimientos de la propia compañía? Sin duda, tenemos agricultores, excelentes agricultores que tienen mejores rendimientos que nosotros, pero también hemos ido progresando nosotros y yo te diría, este año tenemos algún campo de Yansa hoy
con más de 170 toneladas por hectárea de rendimiento. La situación de la sequía, entonces, tú antes explicabas que parte de las claves del fondo ha sido también el mejor, eficiente uso del agua. El tema de la sequía, ¿cómo se ha enfrentado? ¿Cómo ha sido justamente, cómo se ha evolucionado en este mejor uso, más eficiente uso del agua en la remolacha en el país? Bueno, yo creo que hay que ser claro. El tema de la sequía se ha visto de forma diferente en las distintas zonas del país. Hay zonas que han estado más afectadas que otras. Yo diría que hay una combinación entre menor disponibilidad de agua y mayores temperaturas. No hay que dejar de lado las mayores temperaturas. Las mayores temperaturas hacen que los cultivos requieran más agua, una mayor reposición del agua que se evapora. Y los sistemas de aprovisionamiento de agua a veces no están preparados para abastecer la cantidad de agua que se necesita con estas altas temperaturas. El uso del riego tecnificado sin duda ayuda a hacer uso del agua de una forma más eficiente y a la vez a tener una humedad en la tierra más constante. De forma que estamos evitando que lo que sucedía con el riego tendido, en que tenemos una gran humedad el día que regamos y un terreno muy seco 15 días después. Entonces la planta está sometida a un estrés hídrico, a pesar de que estamos regando. Con el riego tecnificado estamos evitando ese estrés hídrico, estamos dándole un perfil de humedad más constante a lo largo del tiempo, lo cual ayuda al desarrollo de la planta y también evita la incidencia de algunas enfermedades. Eso se hace básicamente con pivotes centrales, seguramente. Tenemos pivote, tenemos cobertura, fundamentalmente esas son las dos técnicas de riego que más nos gustan, que hemos logrado las mejores eficiencias. Ya. Y en términos de semillas, José Luis, también ha habido una evolución, ha habido un cambio en los últimos años, el tipo de semilla, el tipo de variedad que se usa. Sí, ha habido cambios y ha sido notable el progreso que ha habido en los rendimientos de las nuevas variedades. Nosotros en el área de investigación y desarrollo hace cerca de 10 años las mejores variedades estábamos obteniendo rendimientos experimentales cercanos a los 140 toneladas por hectárea. Este año las mejores variedades están obteniendo rendimientos cercanos a las 210 toneladas por hectárea. Wow, o sea, seguimos creciendo, ¿eh? Hay un potencial de crecimiento que es enorme. Ahora nosotros tenemos que usar esas variedades, pero también hacer las cosas bien. Y por eso el tema de las técnicas de cultivo, del riego, es muy importante. José Luis, llevando un poquito, sacándote un poquito del campo y de la planta, hoy día hay un ambiente en que la gente busca lo light, menos azúcar. ¿Cómo, de alguna manera, la compañía Jansa responde a esa nuevo requerimiento del mercado, el del consumidor que está buscando un producto distinto para endulzar su alimento, digamos? ¿Cómo ha ido respondiendo la compañía y cómo eso podría impactar a la compañía y a los agricultores en un futuro inmediato? Sin duda, lo que estamos viendo en la población son menores niveles de actividad física. Con los menores niveles de actividad física, el requerimiento de energía es menor y, por lo tanto, la dieta de la población tiene que ajustarse. Yo creo que aquí tiene que haber una combinación de productos con menor contenido calórico, pero también hay que comer menos. Si nosotros tenemos un menor requerimiento de energía, no podemos comer lo mismo que comíamos cuando estamos teniendo un alto nivel de actividad física. No come lo mismo un deportista que está con un gran requerimiento calórico de una persona que está sentada en un escritorio todo el día. Tenemos que darnos cuenta de eso. Ahora nosotros... Hay una proyección, dirías tú, de un menor consumo de azúcar, eso es una evidencia. Sin duda, nosotros hemos visto a lo largo de los últimos 15 años una disminución en el consumo per cápita de azúcar de los chilenos. ¿Cuánto hoy día es más o menos ese número? ¿40? Mira, ha bajado desde los 45 kilos por persona al año a cifras alrededor de 40 kilos por persona al año. ¿Y eso en términos mundiales? Eso nosotros vemos que en Europa los países más desarrollados están más cercanos a los 35 kilos por persona al año y por lo tanto vemos que en Chile todavía debiéramos ver algunos ajustes en este consumo, ¿ya? A números cercanos a eso. Y es por eso que nosotros, en combinación con la dulzura proveniente de azúcar, también hemos incursionado en productos que te proveen de dulzura con menos calorías o sin calorías. Y ha sido una forma de darle a nuestros clientes dulzura
con las calorías que cada cliente necesita. Perfecto. Ahora, desde el punto de vista de nuestra actividad azucarera, Yansa hoy, para abastecer la demanda de azúcar del país, produce de forma muy eficiente una cantidad de azúcar e importa otra cantidad de azúcar. De nuestras ventas, cerca del 50% es producción nacional a partir de remolacha. Ajá. Y el 50% restante es azúcar importado. Lo que hemos hecho es invertir en nuestra fábrica para poder disminuir la importación de azúcar refinada, así importar azúcar cruda y procesarla en las mismas fábricas donde procesamos la remolacha, de forma que... Azúcar que es de caña eventualmente. Azúcar de caña, ya nuestras fábricas azucareras trabajan mientras se puede cosechar la remolacha, que es el periodo de invierno, pero durante todo el periodo de verano están detenidas y por lo tanto la importación de azúcar cruda nos permite continuar la operación de la fábrica en la época que no hay remolacha. Así damos un mejor uso a nuestros activos y somos más eficientes. Ya, y volviendo a los endulzantes estos sin calorías, tú estás hablando de stevia, ¿qué otros productos están hoy día desarrollando o próximos a lanzar? Bueno, el mercado de endulzantes sin calorías partió con muchos endulzantes químicos, luego incursionó la sucralosa, ya, que fue percibida como un endulzante natural porque el cuento que había al respecto era esto es natural porque viene del azúcar. La verdad es que no es natural, es un producto químico que es hecho a partir del azúcar, ciertamente. En la búsqueda de la naturalidad de los productos surgió la stevia como una muy buena alternativa. Ahora claramente tiene problemas en el perfil de sabor. ¿Que la stevia, para los televidentes, qué es lo que es? Explícanos. La stevia es una planta que nació en Paraguay y la hoja tiene un contenido de dulzura, se extrae de la hoja esta dulzura, ya, pero a la vez tiene algunos componentes que son algo amargos. Yeah. El trabajo ha estado para poder separar estos componentes amargos de los componentes dulces y así tener una mejor dulzura. ¿Y eso hoy día ustedes lo están procesando? ¿Eso es una importación directa? Sí, esto, bueno, comenzó en Paraguay, pero hoy día está en Paraguay, en Brasil, y el país donde más se produce es China. Nosotros trabajamos con proveedores de Estados Unidos que cultivan el producto en China y lo procesan en Estados Unidos con altos estándares de calidad. Perfecto. Ahora, empresas Yansa en los últimos, no sé si últimos años, pero desde un tiempo a esta parte, José Luis, ha entrado en otros mercados, en otras áreas. El mundo de las mascotas, que vemos en las calles cómo crecen y crecen los perros, los gatos, etcétera. Es un negocio en el cual Yansa pretende persistir, es un negocio interesante, está evolucionando, entiendo que crece bastante. ¿Cuál es la mirada que tiene Empresas Yansa respecto a ese mercado? Yansa, por producir azúcar a partir de remolacha, obtiene algunos coproductos, se le llama ahora, que son fundamentalmente la coseta y la melaza. La coseta y la melaza son productos muy valorados para la alimentación animal. Yeah. En la alimentación del ganado lechero son muy cotizados y por lo tanto nosotros hemos desarrollado un negocio de nutrición animal, ¿ya?, donde tenemos una altísima participación de mercado abasteciendo al ganado lechero de sus principales alimentos. Una vez estando en el negocio de nutrición animal, es que nosotros entonces evaluamos la extensión y ingresamos al negocio de alimento de mascota. El alimento de mascota, fundamentalmente de perros, uno de los componentes principales y muy valorado en nuestros productos es que usamos la coseta como uno de los insumos. Perfecto. Pero a la vez, los canales... O sea, hay un encadenamiento ahí lógico. Hay un encadenamiento, pero a la vez en la gestión comercial hay mucha sinergia. Hoy día, más del 50% de las ventas de alimentos de mascotas se realiza en las cadenas de supermercados, donde nosotros también tenemos las ventas de azúcar y endulzantes no calóricos. O sea, ahí había una sinergia. Y es por eso que ingresamos. Es una categoría que está creciendo, que creemos que todavía tiene un alto potencial y en el cual la innovación en productos ha sido muy valorada y nosotros hemos sido líderes en innovación. Fantástico, interesante. Bueno, José Luis, la verdad que creo que ha sido un paseo súper interesante por una compañía tan tradicional en el país y que claramente no se ha dormido en los laureles, no se ha dormido en la remolacha, ni mucho menos, y que en verdad ha tenido una evolución tanto para los productores agrícolas como para la compañía misma,
desde el punto de vista industrial realmente interesante y fantástica. Así que te quiero agradecer esta interesante entrevista. Muchas gracias, gracias por la invitación y felicitaciones por este interesante espacio. Muy bien, amigos, con esto hemos terminado este bloque y vamos entonces a un tercer bloque donde tendremos a un maestro quesero. En este tercer bloque vamos a hablar con un ingeniero agrónomo, pero más que ingeniero agrónomo, un maestro quesero. No, son realmente, a mi juicio, muy novedosos. Manuel Zamora, muy bienvenido a estar aquí con nosotros. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Manuel, cuéntame, la verdad que nos conocemos un tiempo atrás, Sí. Lidia es un poquito distinta en el mundo lo de la exportación de lácteos, Sí. y hoy día con una concentración en el mundo de los quesos, y un maestro quesero, que no debe haber mucho en el país, me imagino. No hay mucho donde estudiar tampoco, y habiéndome, con la gracia de haberme formado en Francia, lo cual es un privilegio hace más de 20 años. ¿Y cuál es la motivación de esta especialidad tan particular de maestro quesero, Manuel? Cuando yo salí de la universidad, todos mis compañeros de curso estaban dedicados a la fruta. En el caso mío, yo llegué a trabajar a Fundación Chile. Y en Fundación Chile andaban buscando a alguien para cambiar un poco la imagen del queso cabra en Chile. Pero tenía que cumplir 3 requisitos: saber francés, ser agrónomo y ser especialista en cabra. Yo escuché que andaban buscando eso y fui a hablar y dije, conozco al mejor. ¿Quién? Yo. ¿Usted sabe francés? No. ¿Sabe cabra? Tampoco. De cabra algo sabría. Algo, pero lo que pasa es que en la universidad enseñaban razas de cabra. Pero dije, mire, yo estoy dispuesto a aprender porque esto es una cosa que me apasiona. Y así fue, y me dijeron, perfecto, intensivo curso francés, y todos los años, 4 o 5 meses a Francia, aprender de queso, aprender de cabra, aprender a vender queso, aprender a ver el cuento de los quesos. Y de ahí ya no paré nunca más hasta el día de hoy. Mire qué interesante, 25 Manuel, años. qué interesante. ¿Y qué pasa en el mundo de los quesos en Chile? ¿Qué perspectivas tenemos? ¿Qué potencial tenemos? ¿Qué se hace hoy día en Chile respecto al mundo de los quesos? En Chile yo separaría 2 cosas. Uno es lo que uno puede observar de los tipos de queso a nivel de supermercado, las variedades que hay. Y yo diría que hoy día encontramos casi lo mismo que uno puede encontrar cuando viaja. Ahora, el desarrollo propio nuestro, de nuestros quesos, yo siempre digo que estamos como los vinos, pero hace 20 años atrás. Nos faltan 20 años todavía por recorrer. ¿Ah? Siendo que tenemos, en el mundo hay más de 2.000 variedades de queso, y los chilenos tenemos 3 variedades que son muy típicas nuestras: el mantecoso, el chanco y el quesillo. De hecho, aquí Manuel, nos trajiste al estudio, a ver si que la cámara nos acompaña, para mostrar 4 tipos de queso distintos, Sí, 4 tipos de queso unos distintos. chilenos y otros de otros orígenes. Cuéntanos un poquito qué es lo que estamos mirando de izquierda a derecha, derecha a izquierda. De izquierda a derecha está el Comte, que es uno de los quesos más famosos franceses. Es un queso elaborado de vaca, es un queso de montaña. Entonces yo siempre pienso que Chile, con nuestras montañas, también deberíamos poder hacer algo parecido. ¿Qué significa un queso de montaña? Un queso de montaña es, uno tenía que imaginarse a las vacas pastando ya un poco en altura. Perfecto. Por lo tanto, son quesos que mínimo tienen 3 a 4 meses de maduración, además. Y eso le da el hecho de que la vaca esté pastando en la montaña le da aparentemente una característica particular al queso. Sí, y sobre todo es como el terroir del vino. Hay terroir en vino. Lamentablemente, en Chile hay una cosa media rara todavía con la pasteurización, porque cuando tú pasteurizas la leche, como que obviamente matas todo lo malo, pero también matas todo lo bueno, lo que viene en el terroir, ¿ya? En el queso que sigue, a mi juicio es uno de los mejores mantecosos que hay en Chile, porque tiene sabor, tiene un look que es muy importante. El que sigue está catalogado, es un queso francés de vaca, catalogado como dentro de los mejores azules del mundo. Y el último es un queso de cabra holandés, maduro. Los traje porque son quesos que yo creo que en Chile podríamos ser capaces de poder elaborar, y cada uno tiene un cuento distinto, y cada uno se vende distinto. El primero que compra cuando el consumidor ve estos quesos es el ojo. El primero que compra cuando vemos Gouda es el bolsillo. ¿Más que la nariz? Más que la nariz. Porque el primero que compra, tú miras y tienes que ver el diseño. Hoy día el diseño es súper importante en cualquier producto. Tú dices el efecto de marketing principal en el supermercado. Hoy día cuando locales. tú vas, justamente te van a traer, y por eso que tú ves que los envases son diferentes. Si lo comparas con un queso más del tipo commodity, un Gouda, generalmente no hay mucho desarrollo, porque ahí básicamente se compra a veces el que está de oferta. ¿Ah? Entonces, pero aquí también no sabemos vender los quesos. Nos cuesta saber vender. ¿Por qué no le damos, no expresamos el potencial que tiene el queso?
Porque uno, sabemos muy poco, lo segundo, estamos acostumbrados a venderlo como que, mire, esto es como el mismo queso elaborado en España, pero en Chile, pero más barato. Entonces, siempre como que al tiro bajar precio. Yo soy un convencido y siempre digo, los quesos hay que venderlos, siempre es más fácil bajar precios que subir los precios. Los quesos tienen un valor en sí mismo y no y Chile deberíamos ser capaces de tener nuestros propios quesos y venderlos al mismo precio que uno puede encontrar. La verdad que el potencial de nuestro país es fantástico, Manuel, porque hace un par de semanas que trajimos aquí a una persona del mundo de los vinos, del movimiento Movi, de los viñateros independientes. Bien programa. Bueno, y nos contaba, cuando lo habrá escuchado, que él estaba maravillado, era un canadiense, estaba maravillado del potencial vitivinícola del país, donde habían tal diversidad de lugares, de clima, de esto, lo otro, que realmente podíamos producir productos inigualables. Digamos. En el mundo del queso, a tu juicio, es similar. Sí, nos falta sí tener más que o sea, cuesta encontrar que sería llamada como tipo boutique o que sería más del tipo garage, como hablaba él, ¿no es cierto? Y que se junten entre todos. En Chile yo todavía creo que a nivel lácteo, yo siempre digo, somos más del tipo llanero solitario que de los Cuatro Fantásticos o los Super Amigos, digamos. Estamos como todavía demasiado individualistas. Más que juntarnos y decir, oye, ¿qué queso estás haciendo tú? Mira, yo aprendí esto, darnos datos, nos falta ahí. Eso... Y en la experiencia internacional, Manuel, ¿qué dirías tú? ¿Por dónde pasa esto? ¿Quiénes están llamados a hacer este desarrollo? ¿Las grandes compañías lácteas del país o más bien son pequeños emprendimientos, medianos emprendimientos que logran desarrollar estos productos? Ambos. Porque las grandes compañías lácteas obviamente son el buque de entrada, son los que te dan la imagen. Pero para los quesos afuera, que me ha tocado vender muchos quesos afuera, uno siempre se cuelga de qué? De la fruta, del vino. ¿Por qué? Porque de los salmones. Porque digo, bueno, si ellos pensarán, si en Chile son capaces de hacer muy buena fruta y tener muy buenos vinos, obviamente deberíamos ser capaces de tener muy buenos quesos. Otra cosa importante, cuando uno hace queso, existe una cosa muy fuerte que se llama encadenamiento productivo. Ajá. Entonces, cada 3 o 4 queserías que hay, tú ya necesitas un contador, o sea, se va armando todo un cuento. Entonces, y desarrolla una marca. Y además tú, mira los países que más consumen queso en el mundo. Grecia, Francia, Alemania, Italia. Todos esos países tienen un turismo potente y una gastronomía fantástica. Y los quesos, los mejores quesos. ¿Tenéis idea de cuánto consume a nivel nacional per cápita en el queso y a nivel internacional? ¿Cuál es el potencial que hay ahí? Sí, mira, si uno parte y dice que en el país o donde se come más queso en el mundo, todas las personas dicen, Francia, no, Francia es el segundo. Francia consume más o menos 26 kilos de queso per cápita. Ya los primeros son los griegos, en Grecia se consume 33. Ya el tercero es Alemania, con 22, después viene Italia, Suiza. Chile, el año pasado, 8,8. Bajamos un poquito, ¿ya? Por lo tanto estamos cerca casi de los 10 kilos per cápita, lo cual es algo, pero lo importante es que viene creciendo. Y la otra cosa que es importante también es que viene creciendo también los tipos de queso. Yo siempre digo a algunos alumnos que todos son muy jóvenes, pero hace 20 años cuando me invitaban a una tabla de queso, era queso Gouda cortado en cubito con mondadientes y nada más. Y cuando era ya un poco más osado, unas aceitunas locas. Claro. Pero hoy día, ¿por qué? Se desarrolla el país, se desarrolla la gastronomía, se desarrolla el vino y los quesos, vamos ahí. Ahí, a la guay. De hecho, parte de eso explica el aumento en el consumo de lácteos en el país. Hoy día estamos en torno a los 150 litros por persona. 150 litros por persona y principalmente viene dado mucho también por el aumento en el consumo de los quesos. Hay que pensar que 2 láminas de queso, cada lámina pesa 20 gramos, 2 láminas aportan la misma cantidad de nutrientes que un vaso de leche. Entonces, como colación, como snack, y hoy día en Chile también ha variado la forma en que cómo consumimos los quesos. Hace unos 8 años atrás el queso Gouda uno lo compraba por trozos. Hoy día es todo laminado. No existe el trozo. Manuel, por ahí en las imágenes de la pantalla ustedes evidentes, me imagino habrán podido ver a un profesor del queso, en el que estás de alguna manera tú mismo haciendo capacitaciones, clases. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cuál es el objetivo? Ahí principalmente trabajo, algunas viñas me llaman y me dicen, Manuel, ¿por qué no nos ayuda a hacer? Queremos mostrar nuestros vinos, ayúdanos a decir qué vino anda con qué queso. Yo soy, por ejemplo, soy profesor de queso en la Escuela Sommelier de Chile. Entonces les enseño a decir, sacar el primer mito que hay, en que todo el mundo dice que los quesos se marían mejor con los vinos tintos. Eso es falso. Eso puede ocurrir en Francia, puede ocurrir en España, pero los tintos chilenos
tienen demasiados taninos, por lo tanto son muy difíciles de maridar. Los mejores vinos que andan con maridar, los quesos, explícanos qué es lo que es maridar, ¿no? Es cuando tú complementas y consumes en este caso un queso con un vino. ¿Cómo se empareja mejor? ¿Qué matrimonio anda bien? Y en Chile son los vinos blancos. Los vinos blancos son los mejores. Por lo tanto, si tienes una tabla de queso y dices, pucha, ¿qué vino va a ser ideal? Un espumoso, un rosé, un chardonnay. ¿Ah? Los Cabernet Sauvignon, los Cabernet Sauvignon son muy potentes todavía para algunos quesos. Y hoy día en Chile tenemos, dirías tú, Manuel, una buena variedad de alternativas de queso. El consumidor puede observar en los locales, en los mercados, en los supermercados, una cantidad importante de variedades, o todavía nos falta muchísimas. Hablaba que había más de 2.000 variedades. En el mundo hay más, como digo, hay más de 2.000. En Francia, por ejemplo, hay más de 400. Yo siempre digo también que el presidente Charles de Gaulle decía que era muy difícil gobernar un país que tenía más quesos que días del año. ¿Te fijas? Entonces, pero hoy día tú entras a un supermercado y puedes encontrar una variedad. Y además, pues también a mí me tocó participar y desarrollar la primera tienda de queso, el mundo del queso, donde también poco a poco también empiezan a desarrollarse más, hay tiendas más gourmet que están incorporando queso. Yo te diría que hoy día en Chile podemos encontrar una muy buena variedad de queso. Yo siempre digo que lo que nos falta es, y cuando vienen los extranjeros dicen, yo quiero probar el queso chileno. Y ahí estamos con problemas. Porque ¿cuál es el queso chileno? ¿Ah? ¿El mantecoso? ¿El chanco? Yo digo a la gente, ¿cuál es la diferencia entre un chanco y un mantecoso? Porque todo el mundo, un chanco, no sabe. No hay una identidad así como uno podría decir el Cabernet Sauvignon en el vino, un tipo de queso en particular que mira, es el típico queso chileno. En cuanto a las normas en Chile, está el INN. Y si tú te metes, vas a ver que normas de queso solamente tiene para el chanco y para el queso gouda. No tiene para el queso mantecoso. Entonces hoy día no hay una norma que diga, mira, hasta acá esto es un mantecoso. No. Entonces, de ahí ya partimos con perdona, te haga el símil de nuevo con el mundo del vino, sí. Pero de alguna manera, por ejemplo, el mundo del vino habla del Valle de Leida, sí. El Valle de Casablanca, u otros valles que pueden ser como muy característicos de vinos de algún tipo u otro. Sí. En el mundo del queso, uno también puede hablar de zonas, de valles, o más bien es un tema, una combinación entre la genética del animal, el proceso, el lugar. ¿Cuáles son las combinaciones que uno debe buscar donde puede haber un potencial para el queso en Chile? Mira, el queso en Chile, lo más importante que uno tiene que saber es que lo que te da la calidad de un queso es la leche. Por lo tanto, los mejores quesos se van a elaborar sí o sí donde se den las mejores leches. Entonces, uno analizando y viendo dónde está la mejor leche de Chile, ahí claramente van a salir los mejores quesos. Aunque uno piensa, oye, en el norte quesos de cabra. No necesariamente, hoy día el queso de cabra que se consume en Chile, principalmente a nivel de supermercado, esas cabras están en la zona central. Ya quedan muy pocas cabras en la cuarta región. No tienen que comer las pobres. No tienen que comer, en el fondo, te fijas, ya no dan leche, dan pena. Entonces, al principio, pero sí yo diría que tenemos un tema hacia el sur interesante. Yo diría que en Santiago también hay muy buenos quesos, todavía en Melipilla, que están un poco escondidos, perdidos, pero quedan todavía algunos maestros queseros antiguos, que me encanta recorrerlos y verlos. Había una ruta del queso que ya no... Eso es un oficio tan interesante, el maestro quesero. El maestro quesero, además que un maestro quesero que está en Latina, está todo el día en Latina, entonces, ¿cómo lo capacitas tú? Si yo siempre digo, cuando lo quieran mandar a capacitar, ¿a dónde? ¿Quién te enseña hoy día? Es muy difícil. Y hay que ir allá también, al mismo, porque hay que hacer queso todos los días. Manuel, y eres presidente del Club del Queso. Sí. Las personas que están viendo el programa pueden integrarse al queso. Sí, por supuesto. ¿Qué es el Club del Queso? Principalmente hoy día es a través de Twitter, @Club del Queso. Ese es, y ahí yo estoy dando siempre información, dando tips, sugerencias. En el fondo, soy como el único en Chile que estoy tratando de darle cuento al tema de los quesos. Y ahí tengo seguidores de afuera, en Chile, y hablamos de los vinos. Oye, este queso que está bueno, mira este otro, cómo sirvo este queso, cómo lo guardo. ¿Puedo congelar un queso? No lo puedo congelar. O sea, datos domésticos, claro. No, total. De repente, Manuel, ¿sabes qué? Tengo invitados, qué sé yo, cómo hago una tabla de quesos perfecta. Y yo les doy más o menos los tips para que se luzcan. Qué entretenido. Manuel, realmente te felicito, te quiero agradecer. Creo que ha sido muy entretenido, interesante, novedoso, es lo que estás llevando a cabo.
Y ojalá te vaya muy bien, ojalá este programa también sirva para ampliar el Club del Queso y que más maestros queseros se atrevan a desarrollar esa gran idea, potencial que tiene el país. Ahí siempre vamos a estar hablando y yo estoy trabajando por los quesos desde hace 20 años, pero estoy pensando en los próximos 20. Estupendo. Muy bien, amigos, con esto vamos por finalizado este nuevo programa Agenda Agrícola. Les quiero agradecer su sintonía.